hoy le llamamos, es un honor realmente poder hablar con, creo que ya está en línea. Está en línea. Ingeniero catedrático, doctor Luis Guillermo Loria Salazar, desde Costa Rica. Buenas tardes, Luis Guillermo. Hola, buenas tardes, Andrea, Alberto y Tito. Es un gusto estar con todos ustedes y con todos sus radioescuchas en esta tarde. Igualmente, doctor, el honor es nuestro. Realmente Luis Guillermo es un hombre, me cuesta un poco presentarlo porque hace tantas cosas. Lo que les puedo decir para la gente de Paraguay que no le conoce a él, es un gran científico e investigador, aparte de estar en el tema de la ingeniería, del doctorado, de la docencia, es un gran científico de las construcciones y de los pavimentos. Entonces es un honor saludarte, Luis Guillermo, porque se viene toda una tendencia de la cual queríamos hablar contigo. Aquí nuestro compañero, el diputado Tito, estuvimos hablando de los reciclados en el tema de las construcciones y de los pavimentos. ¿Qué se viene para Latinoamérica, para el Paraguay, sobre eso? Bueno, definitivamente desde el punto de vista de sostenibilidad, el utilizar materiales reciclados de distintas fuentes es, como se dice en inglés, es un must para la construcción en general, tanto de carreteras como de edificaciones. Tanto la mezcla asfáltica antigua, que se escarifica, o sea, se muele de la calle, tiene un gran valor económico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, los residuos de construcción, que pueden molerse y volverse a utilizar, así como desechos, como por ejemplo el plástico, se pueden utilizar como aditivos en materiales, les llamamos fillers, o materiales de relleno, que nos pueden generar materiales nuevos de muy buena calidad y muy livianos, ¿verdad? Entonces sería un tema de sostenibilidad integral. ¿Por qué integral? Porque digamos, aquí me meto un poquito más en lo que se llama economía circular, ¿verdad? Que es tener desde materiales nuevos que pasan por todo un ciclo de uso, construcción, mantenimiento, desechos, recuperación, y se vuelven a incorporar como materiales de aporte en nuevas construcciones, generando otros materiales de gran calidad y cerrando el ciclo de que no haya materiales que terminen en terrenos, en botaderos, en los ríos, etcétera, ¿verdad? Sí. Y esto está en los países de Latinoamérica, ya se está aplicando en muchos países o en pocos. Bueno, en Latinoamérica, en México, ¿verdad? Colombia, Brasil, gran experiencia en el uso de caucho reciclado en mezclas asfálticas, por ejemplo. Brasil está avanzando mucho en el uso de residuos de la construcción que se muelen y se vuelven a incorporar en el concreto o en bloque. En Costa Rica estamos trabajando mucho incorporando plástico en bloque, en concreto y en mezcla asfáltica, ¿verdad? Y luego también conozco muchas investigaciones de México donde se utilizan residuos de construcción de nuevo. En Bolivia, ahí muy cerca de ustedes, en Santa Cruz de la Sierra, estoy trabajando en un proyecto grande hoy día para utilizar una máquina que recicla caucho, incorporarla en mezcla asfáltica, pero también el municipio de Santa Cruz tiene una máquina que muele concreto viejo y lo vamos a utilizar como material en construcción nueva. ¿Será que eso también se puede usar en las casas? O por ahí es una gran pavada lo que estoy diciendo. Sí, lo pregunto desde mi no conocimiento, ¿verdad? Desde ser una ciudadana que no está en la ingeniería. ¿Con las casas y con los ladrillos se podrá hacer lo mismo? Por supuesto. Los ladrillos de construcción también pueden tener materiales reciclados. Nosotros hacemos, por ejemplo, no hacemos tanto ladrillo, porque en Costa Rica la construcción con ladrillo está muy limitada por temas de sismoresistencia, ¿verdad? Pero si hacemos blocks de construcción, el bloque estándar, que tiene 2 celdas, o sea, 2 huecos que uno rellena,
pero hacemos muchísimo adoquín, que digamos, el adoquín es medio parecido al ladrillo. Entonces sí se podría hacer perfectamente lo que estás planteando, Andrea, que es para hacer ladrillos también. Eso es perfectamente factible. No estaba tan mal mi pregunta entonces, Tito. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Acá nuestro compañero, comentale un poco lo que escuchaste el otro día sobre unas casas o algo así. No, bueno, el otro día habíamos hablado con el ingeniero Amílcar Troche, ¿verdad? Y él nos explicó el uso en pavimento, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, me llamó la atención y estuve siguiendo algunas informaciones y vi que hay en alguna información que hay países que están ya utilizando la economía circular para construcciones de viviendas sociales, por ejemplo. Entonces eso me pareció muy interesante para pensar en nuestro país también en algo de ese tipo. Entonces eso le había comentado yo a Andrea, y también estuvimos viendo con Alberto un artículo de las posibilidades de recuperación económica luego de esta pandemia, en donde uno de los puntos hablaba sobre la economía circular para que países como los nuestros, ¿verdad?, puedan aprovechar ese tipo de emprendimiento, de economía, para poder generar recursos y ir saliendo, generando empleo y esto generar mejora en nuestra economía, ¿verdad? Por supuesto. Esto, aparte de los beneficios económicos y también, digamos, ecológicos. También producen pavimentos más resistentes, doctor. Vamos a ver, en el caso de los pavimentos, depende del material que se incorpore y depende de qué es lo que busque uno. Porque a veces, particularmente para las capas asfálticas, hay dos usos, o que sean muy flexibles o que sean muy rígidas, depende de lo que uno ocupe. Entonces, por ejemplo, el plástico ha servido mucho para rigidizar, pero el caucho ha servido mucho para volver la mezcla asfáltica, para decirlo en un término que todo el mundo entienda más, elástica. ¿Qué es elasticidad? Que usted le aplica una fuerza, una carga, y cuando la quita se recupera. Entonces, el caucho ha sido muy bueno para eso. Entonces sí, claro que hay ciertas mejoras en las propiedades de los materiales que estamos buscando. En el caso del concreto, por ejemplo, cuando uno construye una pared, cuando hace concreto para distintas cosas, cuando se pone plástico, se mantiene la resistencia, no es que se mejore, pero se vuelve más liviano el concreto. Y muchas veces queremos eso, porque eso es todo un tema con el concreto, el peso. Entonces eso es otra cosa bastante positiva. Exacto. Qué bueno. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Sí, muy interesante. Realmente, Luis Guillermo, cada vez aprendemos más sobre estas cosas, ¿verdad? Ustedes, los ingenieros, siempre están listos para inventar este tipo de soluciones muy rápidamente. Y bueno, a veces ven primero que nosotros problemas, pero al escuchar este tipo de soluciones, da gusto, realmente entusiasma. A ver cuándo podemos en nuestro país tener lo antes posible este tipo de construcciones. Seguramente que se van a implementar. Ingeniero, le quería preguntar si conoce de algún tipo de legislación, por ejemplo, no sé si en Costa Rica tienen una legislación relacionada a este tipo de iniciativas, ¿verdad? De proyectos. Sí. Hay una ley que precisamente yo escribí el proyecto de ley con un exdiputado, el diputado Michael J. Arce, que fue el proyecto de ley número 20570, pasó a ley en febrero de este año. La ley quedó, creo que el número es 9828, donde para la construcción de carreteras se está exigiendo que cierto volumen de lo que se produce anualmente se haga con mezcla, con materiales reciclados. Panamá también emuló esta ley y también la está trabajando. Todavía ellos no la han aprobado, pero ya en Costa Rica sí se aprobó. Luego, el uso de caucho reciclado en mezcla asfáltica es muy común en estados del sur, oeste de Estados Unidos, particularmente California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Texas,
donde ellos lo han usado esta tecnología casi por 40 años con mucho suceso. Qué bueno, excelente. Vamos a tratar de emular y también incorporar a nuestra legislación, me parece fantástico. Es interesantísimo eso, sí señor. Nuestro compañero que conduce el programa con nosotros es diputado nacional también, Luis Guillermo, entonces a lo mejor podría facilitarnos esta copia de esta ley para poder que nos ayude con esto. Claro, yo con mucho gusto les puedo hacer llegar el proyecto de ley con todas sus justificaciones y después la ley definitiva, que es una ley pequeñita de 3 párrafos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Yo me puedo ir a la cámara a defender, a ayudarte a defender, Dito, sin problema. Sí, por ahora todo virtual, pero próximamente ya cuando presentemos. Claro, lo mismo. En mejores condiciones. Tengo otra pregunta, Luis Guillermo. Una de estas máquinas, porque entiendo que son como unas máquinas que hacen este reciclado, ¿esas máquinas se fabrican en los propios países o uno si quiere adquirir? Por ejemplo, si en el Paraguay queremos adquirir, ¿tenemos que traerla de otro país? Depende. Por ejemplo, para moler plástico, primero yo supongo que ya deben tener la tecnología, pero uno puede hacerla, o también les voy a decir, en China hay máquinas muy baratas, ¿verdad? Les digo porque me ha tocado en algún momento hacer estudios de prefactibilidad de esta tecnología. Entonces, uno puede hacerse su propio molinito con unos motores, cualquier buen ingeniero mecánico, electromecánico se los puede diseñar, o si quieren algo más industrial, ya China tiene sus tecnologías para hacer esto y son, digamos, muy prácticas y muy fáciles de mover. Bueno, entonces hay opciones. Lo bueno de esto, Tito, Alberto, audiencia, y también al ingeniero Luis Guillermo, es que el beneficio social que tiene, porque imagínense si se aplican una de estas iniciativas acá en el país, las pequeñas y medianas empresas van a empezar a tener trabajo, ellos mismos pueden hacer este material, ¿verdad? Para después que se fabrique otra vez las mezclas, tiene un beneficio social enorme. Eso es lo que nosotros en Costa Rica también llamamos se llama en inglés, se llaman plastic pickers, que generalmente hay una zona norte de Costa Rica, que es la zona más turística nuestra, donde son mujeres que tienen problemas para llevar sustento a sus casas y se han convertido ellas en recolectoras, que se les paga bastante bien y bien de esto, ¿verdad? De recoger plástico para que ese plástico no llegue a las playas, básicamente. Genial. Qué maravilla. Bueno, ingeniero, un placer como siempre hablar con usted y recabar estas informaciones que pueden ser muy útiles para nuestro país, Tito, ¿verdad? Sin duda. Yo creo que tenemos que... Realmente, Luis Guillermo, estamos muy agradecidos. Cada vez aprendemos más y esperemos que pronto puedas estar por Paraguay para poder a lo mejor darnos algunas charlas sobre estos temas y, bueno, tal vez ahí ya estemos adelantados con alguna ley o algo así. Bueno, con mucho gusto. Yo en un rato te paso el borrador de la ley y la ley definitiva para que la veas y estoy para servirle. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo. Con nosotros. Hasta luego. Muchos saludos. Eli. Alberto, Tito y Andrea. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Saludos. Hablamos así, Andrea, Hablábamos con el ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar desde Costa Rica. Hoy le llamamos, es un honor realmente poder hablar con, creo que ya está en línea. Está en línea. El ingeniero catedrático, doctor Luis Guillermo Loria Salazar desde Costa Rica. Buenas tardes, Luis Guillermo. Hola. Buenas tardes, Andrea, Alberto y Tito. Es un gusto estar con todos ustedes y con todos sus radioescuchas en esta tarde. Igualmente, doctor, el honor es nuestro. Realmente Luis Guillermo es un hombre, me cuesta un poco presentarlo porque hace tantas cosas. Lo que les puedo decir para la gente de Paraguay que no le conoce a él, es un gran científico e investigador, aparte de estar en el tema de la ingeniería, del doctorado, de la docencia, es un gran científico de las construcciones y de los pavimentos. Entonces, es un honor saludarte, Luis Guillermo, porque se viene toda una tendencia de la cual queríamos hablar contigo. Aquí nuestro compañero, el diputado Tito, estuvimos hablando de los reciclados
en el tema de las construcciones y de los pavimentos. ¿Qué se viene para Latinoamérica, para el Paraguay sobre eso? Bueno, definitivamente desde el punto de vista de sostenibilidad, el utilizar materiales reciclados de distintas fuentes es, como se dice en inglés, es un must para la construcción en general, tanto de carreteras como de edificaciones. Tanto la mezcla asfáltica antigua, que se escarifica, o sea, se muele de la calle, tiene un gran valor económico, ¿verdad? Así como, por ejemplo, los residuos de construcción, que pueden molerse y volverse a utilizar, así como desechos, como por ejemplo el plástico, se pueden utilizar como aditivos en materiales, les llamamos fillers, o materiales de relleno, que nos pueden generar materiales nuevos de muy buena calidad y muy livianos, ¿verdad? Entonces sería un tema de sostenibilidad integral. ¿Por qué integral? Porque, digamos, aquí me meto un poquito más en lo que se llama economía circular, ¿verdad? Que es tener desde materiales nuevos que pasan por todo un ciclo de uso, construcción, mantenimiento, desechos, recuperación, y se vuelven a incorporar como materiales de aporte en nuevas construcciones, generando otros materiales de gran calidad y cerrando el ciclo de que no haya materiales que terminen en terrenos, en botaderos, en los ríos, etcétera, ¿verdad? Sí. Y esto está en los países de Latinoamérica, ya se está aplicando en muchos países o en pocos. Bueno, en Latinoamérica, en México, ¿verdad? Colombia, Brasil, gran experiencia en el uso de caucho reciclado en mezclas asfálticas, por ejemplo. Brasil está avanzando mucho en el uso de residuos de la construcción que se muelen y se vuelven a incorporar en el concreto o en bloque. En Costa Rica estamos trabajando mucho incorporando plástico en bloque, en concreto y en mezcla asfáltica, ¿verdad? Y luego también conozco muchas investigaciones de México donde se utilizan residuos de construcción de nuevo. En Bolivia, ahí muy cerca de ustedes, en Santa Cruz de la Sierra, estoy trabajando en un proyecto grande hoy día para utilizar una máquina que recicla caucho, incorporarla en mezcla asfáltica, pero también el municipio de Santa Cruz tiene una máquina que muele concreto viejo y lo vamos a utilizar como material en construcción nueva. ¿Será que eso también se puede usar en las casas? O por ahí es una gran pavada lo que estoy diciendo. Sí, lo pregunto desde mi no conocimiento, ¿verdad? Desde ser una ciudadana que no está en la ingeniería. ¿Con las casas y con los ladrillos se podrá hacer lo mismo? Por supuesto. Los ladrillos de construcción también pueden tener materiales reciclados. Nosotros hacemos, por ejemplo, no hacemos tanto ladrillo, porque en Costa Rica la construcción con ladrillo está muy limitada por temas de sismoresistencia, ¿verdad? Pero si hacemos blocks de construcción, el bloque estándar, que tiene 2 celdas, o sea, 2 huecos que uno rellena, pero hacemos muchísimo adoquín, que digamos, el adoquín es medio parecido al ladrillo. Entonces sí se podría hacer perfectamente lo que estás planteando, Andrea, que es para hacer ladrillos también. Eso es perfectamente factible. No estaba tan mal mi pregunta entonces, Tito. Sí, estuvo bien. Acá nuestro compañero, comentale un poco lo que escuchaste el otro día sobre unas casas o algo así. No, bueno, el otro día habíamos hablado con el ingeniero Amílcar Troche, ¿verdad? Y él nos explicó el uso en pavimento, ¿verdad? Y a partir de ahí, bueno, me llamó la atención y estuve siguiendo algunas informaciones y vi que hay en alguna información que hay países que están ya utilizando la economía circular para construcciones de viviendas sociales, por ejemplo. Entonces eso me pareció muy interesante para pensar en nuestro país también en algo de ese tipo. Entonces eso le había comentado yo a Andrea, y también estuvimos viendo con Alberto un artículo de
de las posibilidades de recuperación económica luego de esta pandemia, en donde uno de los puntos hablaba sobre la economía circular para que países como los nuestros, ¿verdad?, puedan aprovechar ese tipo de emprendimiento, de economía, para poder generar recursos y ir saliendo, generando empleo y esto generar mejoras en nuestra economía, ¿verdad? Por supuesto. Esto, aparte de los beneficios económicos y también, digamos, ecológicos. También producen pavimentos más resistentes, doctor. Vamos a ver, en el caso de los pavimentos, depende del material que se incorpore y depende de qué es lo que busque uno. Porque a veces, particularmente para las capas asfálticas, hay dos usos, o que sean muy flexibles o que sean muy rígidas, depende de lo que uno ocupe. Entonces, por ejemplo, el plástico ha servido mucho para rigidizar, pero el caucho ha servido mucho para volver la mezcla asfáltica, para decirlo en un término que todo el mundo entienda, más elástica. ¿Qué es elasticidad? Que usted le aplica una fuerza, una carga, y cuando la quita se recupera. Entonces, el caucho ha sido muy bueno para eso. Entonces sí, claro que hay ciertas mejoras en las propiedades de los materiales que estamos buscando. En el caso del concreto, por ejemplo, cuando uno construye una pared, cuando hace concreto para distintas cosas, cuando se pone plástico, se mantiene la resistencia, no es que se mejore, pero se vuelve más liviano el concreto. Y muchas veces queremos eso, porque eso es todo un tema con el concreto, el peso. Entonces eso es otra cosa bastante positiva. Exacto. Qué bueno. Qué interesante, ¿verdad, chicos? Sí, señor. Sí, muy interesante. Realmente, Luis Guillermo, cada vez aprendemos más sobre estas cosas, ¿verdad? Ustedes, los ingenieros, siempre están listos para inventar este tipo de soluciones muy rápidamente. Y bueno, a veces ven primero que nosotros problemas, pero al escuchar este tipo de soluciones, da gusto, realmente entusiasma. A ver cuándo podemos en nuestro país tener lo antes posible este tipo de construcciones. Seguramente que se van a implementar. Ingeniero, le quería preguntar si conoce de algún tipo de legislación, por ejemplo, no sé si en Costa Rica tienen una legislación relacionada a este tipo de iniciativas, ¿verdad? De proyectos. Sí. Hay una ley que precisamente yo escribí el proyecto de ley con un exdiputado, el diputado Michael J. Arce, que fue el proyecto de ley número 20570, pasó a ley en febrero de este año. La ley quedó, creo que el número es 9828, donde para la construcción de carreteras se está exigiendo que cierto volumen de lo que se produce anualmente se haga con mezcla, con materiales reciclados. Panamá también emuló esta ley y también la está trabajando. Todavía ellos no la han aprobado, pero ya en Costa Rica sí se aprobó. Luego, el uso de caucho reciclado en mezcla asfáltica es muy común en estados del sur, oeste de Estados Unidos, particularmente California, Nuevo México, Arizona, Nevada y Texas, donde ellos lo han usado esta tecnología casi por 40 años con mucho suceso. Qué bueno, excelente. Vamos a tratar de emular y también incorporar a nuestra legislación, me parece fantástico. Es interesantísimo eso, sí señor. Nuestro compañero que conduce el programa con nosotros es diputado nacional también, Luis Guillermo, entonces a lo mejor podría facilitarnos esta copia de esta ley para poder que nos ayude con esto. Claro, yo con mucho gusto les puedo hacer llegar el proyecto de ley con todas sus justificaciones y después la ley definitiva, que es una ley pequeñita de 3 párrafos. Excelente, muchísimas gracias, doctor. Yo me puedo ir a la cámara a defender, a ayudarte a defender, Dito, sin problema. Sí, por ahora todo virtual, pero próximamente ya cuando presentemos, claro, lo mismo. En mejores condiciones. Tengo otra pregunta, Luis Guillermo. Una de estas máquinas, porque entiendo que son como unas máquinas que hacen este reciclado, ¿esas máquinas se fabrican en los propios países o uno si quiere adquirir? Por ejemplo, si en el Paraguay queremos adquirir, tenemos que
traerla de otro país? Depende. Por ejemplo, para moler plástico, no. Primero, yo supongo que ya deben tener la tecnología, pero uno puede hacerla. O también les voy a decir, en China hay máquinas muy baratas, ¿verdad? Les digo porque me ha tocado en algún momento hacer estudios de prefactibilidad de esta tecnología. Entonces, uno puede hacerse su propio molinito con unos motores, cualquier buen ingeniero mecánico, electromecánico se los puede diseñar, o si quieren algo más industrial, ya China tiene sus tecnologías para hacer esto y son, digamos, muy prácticas y muy fáciles de mover. Ah, bueno, entonces hay opciones. Lo bueno de esto, Tito, Alberto, audiencia, y también al ingeniero Luis Guillermo, es que el beneficio social que tiene, porque imagínense si se aplican una de estas iniciativas acá en el país, las pequeñas y medianas empresas van a empezar a tener trabajo, ellos mismos pueden hacer este material, ¿verdad? Para después que se fabrique otra vez las mezclas, tiene un beneficio social enorme. Eso es lo que nosotros en Costa Rica también llamamos se llama en inglés, se llaman plastic pickers, que generalmente hay una zona norte de Costa Rica, que es la zona más turística nuestra, donde son mujeres que tienen problemas para llevar sustento a sus casas y se han convertido ellas en recolectoras, que se les paga bastante bien y bien de esto, ¿verdad? De recoger plástico para que ese plástico no llegue a las playas, básicamente. Genial. Qué maravilla. Bueno, ingeniero, un placer como siempre hablar con usted y recabar estas informaciones que pueden ser muy útiles para nuestro país, Tito, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Yo creo que tenemos que... Realmente, Luis Guillermo, estamos muy cosas agradecidos. Cada vez aprendemos más y esperemos que pronto puedas estar por Paraguay para poder a lo mejor darnos algunas charlas sobre estos temas y, bueno, tal vez ahí ya estemos adelantados con alguna ley o algo así. Bueno, con mucho gusto. Yo en un rato te paso el borrador de la ley y la ley definitiva para que la veas y estoy para servirle. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, nos vemos la próxima. Un abrazo. Con nosotros. Hasta luego. Muchos saludos. Eli. Alberto, Tito y Andrea. Hasta pronto. Muy bien, gracias. Saludos. Hablamos así, Andrea, Hablábamos con el ingeniero Luis Guillermo Loria Salazar desde Costa Rica.